que son las conferencias que Freud da en Estados Unidos en 1910, donde le habla a un auditorio que no es psicoanalítico y le introduce el psicoanálisis. Eso está re bueno, porque el tipo baja todo y le habla como si le hablara a cualquiera, ¿no? Ajá. Y después tenemos uno que también está muy buen tema, que son los trabajos sobre técnica psicoanalítica. Transferencia, repetición y cómo manejar la transferencia, qué hacer con el paciente. O sea, hay uno que es completamente consultorio, Claro, que es lo que pasa en el consultorio, y otro que es, bueno, una introducción al psicoanálisis para los yanquis. Pero está O más allá del principio del placer, que es un tratado médico filosófico. No, ese no está. Me parece. Tarea para el hogar. Lo más teórico de todo es más allá del principio del placer. Bueno, eso Ah, no. mira. Lo más abstracto, lo más teórico, pulsión de muerte, tánatos, ceros. El pochoclero es el de las psicoconferencias y el del consultorio, que para eso pensaba laburar con los capítulos de Coso, es el de técnica psicoanalítica. Ah, vamos con eso. Claramente yo me inclino por técnica psicoanalítica, pero cualquiera de los tres me vienen bien a mí. Pero en un orden de bueno, empecemos por lo más básico. No, por lo más básico. ¿No sería mejor primero leer cómo él explica para Claro, gente sí. común y corriente? Podría ser, Y después totalmente. cómo lo lleva a la clínica. Lo único que Por mí, es un laburo muy vasto. por mí vamos a los bifes de una. Sí, obvio, lo más interesante. Sí, Este, yo lo leo. como quieran, ¿eh? No se preocupen. Ahí está, léelo vos. Con cualquiera de estos temas Vamos. podemos estar un año. Vamos con la clínica. No me parece mal lo que decís de, No, de bueno, introducción. pero yo después me lo leo y cualquier cosa te pregunto y chao. No te preocupes. Vamos con clínica. ¿Cómo que es la clínica? Dale. Listo. Entonces descartamos este. Léanselos igual. Sí. Esto se lee como una novela. Es muy fácil. Es un De seminario. chiquito, ¿Eh? de chiquito. ¿Vos te querés comer este entero? Y no, parece que también. Después tenés otra, la perturbación psicógena de la visión. Tenés varias cosas. El tabú de la virginidad. Contribuciones a la psicología del amor. Va. Ya, listo. Entonces vamos con las técnicas psicoanalíticas. Podemos laburar con el capítulo primero de Marina. Ahora tenemos que elegir entre la versión yankee y la versión argentina. Argentina. Yo prefiero la yankee. Yo la yankee no la vi, Vamos con la argentina. Bueno, entonces, situémonos en tiempo. ¿Son muy diferentes la yankee y la argentina? La Argentina hace de un psicoanalista que no es psicoanalista y el otro hace de un psicólogo que es psicólogo. O sea, Peretti se dice psicoanalista y es psicólogo. Claro, sí, totalmente. Y el otro es psicólogo y se dice psicólogo, así que está como más... Porque los yanquis son, los esquizofrénicos, nosotros los argentinos somos medio esquizofrénicos, decimos una cosa y es otra. Claro. Bueno, si vamos con el psicólogo, para ver otra cosa, ¿no? ¿Cómo? Para ver otra cosa, para ver la A full. yankee también. Sí. Pero aparte tiene un par de comentarios Peretti, por ejemplo, en un momento de su supervisión dice: yo no encontré en ningún lugar en toda la obra de Freud y Lacan algo referido a eso. Y obviamente eso está adaptado del guión, porque claro, no es boludo el que lo escribió y sabe que acá es Freud y Lacan. Que pegan, claro. Claro, obvio. Pero la verdad que nada que ver lo que hace Peretti con Freud y Lacan. Con Freud, ponele, pero con el post-freudismo. Che, está bastante helado. ¿Ya se lavó? Bueno. Estos textos son de los años 1912-1914. Años bastante críticos. Freud ya se empieza a ser conocido. Empieza a armar unas reuniones con unos amigos, con un discípulo que él empieza a tener en su casa al principio, pues él tiene un lugar en Viena, que era de llamar después la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Se reunían todos los miércoles a la noche y después se hacían actas, ¿no? O sea, es un momento en el cual Freud empieza a salir de cierto aislamiento en el cual había estado hacía 20 años más o menos. Piensen que esto es 1903, lo que habíamos visto, los primeros textos que vimos, uno fue del 85, no, perdón, del 95, estudio sobre la histeria, el caso Catarina, ¿se acuerdan? Después 1900, la interpretación de los sueños. O sea que
esto lo distancian 18 años de trabajo por parte de Freud. O sea, es una banda, piensen. Y todavía le quedan 30 años más de laburo. Y en estos 18 años el tipo fue escribiendo y reescribiendo lo que fue pensando. Entonces ciertas coordenadas teóricas cambiaron. No obstante, y eso fue justamente lo que yo presenté hace poco en las jornadas de investigación, la idea con respecto a la cura sigue estando intacta. Eso lo puedo afirmar, nadie me lo puede discutir, lo tengo la cita, lo tengo ya el trabajo armado. El hecho de que el paciente pase al habla las representaciones reprimidas sigue siendo el objetivo único del psicoanálisis. Lo que cambiaron ciertas concepciones con respecto a cómo se llega a eso. ¿No? 1895, Freud, bueno, lo primero que se encuentra es que al hablar y al poner en palabras el síntoma, el tipo se cura, ¿no? El síntoma se mueve, cambia, desaparece finalmente. Pero cambió ciertas concepciones, porque en 1895 él decía, bueno, para llegar al habla se nos antepone un obstáculo. Ese obstáculo tenía el nombre de resistencia. Él dice, hay una resistencia que es la misma fuerza que cooperó en la génesis del síntoma por primera vez, que hace que el tipo no quiera hablar de eso. ¿No? Estoy diciendo mal, por ahí no es un no querer, se trata de la voluntad, no habla directamente. Hay una falta de habla, ¿no? Entonces Freud ya en 1895 dice, bueno, ¿de qué medios dispone uno para superar la resistencia? Y dice que uno puede actuar como se le ocurra. ¿Se acuerdan de esta cita que yo se las creo que lo comentaba? Sí, no, creo que estaba. Sí, me parece que sí, la como profesor, como sí. Que sea necesario. Esa cita a mí me sirvió mucho porque de hecho yo muchas veces cuando intervengo, a veces me escucho y digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo de profesor, estoy haciendo de maestro, que soy un profeta de algo. ¿Qué partido estoy jugando, no? Y me fue reveladora esa cita porque, claro, uno influye psíquicamente sobre el otro a fin de que el otro pase al habla. No al habla vacua, claro, no al habla vacía, no hablar del clima. O el otro día una paciente al hospital llega y siempre quiere pensar en positivo, creo que les comenté algo. Está con toda la onda New Age, pensar en positivo, alejar los pensamientos malos. Claro, y no va. Y viene y me habla del clima, yo le quiero meter una mano en el culo, me la banco. No me la banco. ¿Usted qué toma los días de invierno? Me pregunta. Cosas así. Entonces uno actúa como mejor pueda a fin de que se pueda hablar de justamente de lo que concierne al síntoma, ¿no? Ahora en esta paciente lo que hice yo fue derivar la psiquiatría para que le den un antidepresivo. Porque cada vez que ella va a hablar entra en crisis de llanto y no puede hablar. Entonces mi intervención, estoy contento por ahora con mi intervención, vamos a ver los efectos después, de que a ver si puede de alguna forma sugestivamente, química sugestivamente, rebajar un poco la angustia para que pueda hablar. ¿En cuánto tiempo es esperable que avance, digamos, que se vean resultados? Yo creo que en 2 semanas, porque como es una señora grande, no le van a dar una dosis muy alta, en 2 semanas debería estar haciendo efecto. ¿Y pero por qué llega a consulta? Porque por una crisis familiar muy importante. ¿Es la de la hija? La de la hija. O sea, hay una que tiene una hija que la tiene que cuidar, que le tiene No, que No, hacer. esa era la que veía al otro. Esa sí, la que... ¿Cuál? Ah, sí, la que sí. Pero en las primeras sesiones que Lloraba. ahora Yo la banqué, la jefa del equipo, que es bastante pelotuda, me dijo que no le iba a dar atención psiquiátrica porque la mina tiene PAMI. Entonces que se debería atender con PAMI, las pelotas, es un hospital público, debería atender a cualquiera que aparezca. sí. Y nada, eso, así que hoy, el otro día le dije, mira, la veo muy mal, medicala, directamente, ¿no? Me da miedo, le dije, para que la jefa la medique. Más que nada para que tenga la intervención sugestiva de la mano del médico que dé el coso y a ver si por ahí puede avanzar la cosa, si no, o sea, está muerta. Bueno, en fin.
volviendo, rebobinando entonces. Freud dice: uno actúa como mejor pueda, ¿no? 20 años después, la noción de resistencia sigue estando, pero le cambió la palabra. La resistencia ahora está muy apegada al término de transferencia, que es un concepto nuevo, que nosotros no hemos visto, porque sí nos ocupamos, sí laburamos bien a fondo en 1895 nosotros acá, las primeras clases. La cosa avanzó, así que cuando aparezcan términos yo los voy a ir a nivel teórico puntuando y tratando de darle una vuelta. No obstante, la acción del analista sigue siendo idéntica. Si antes era traspasar la resistencia, ahora es interpretar la transferencia, por ejemplo. Y otra cosa central que Freud advierte en este tiempo es que al principio, en 1895, si él se enteraba del trauma reprimido gracias a que un familiar del paciente le contaba, no, cuando él tenía 4, una gobernanta abusó de él o le pasó tal cosa con su tío, el psicoanalista, ni bien veía al paciente de nuevo, le contaba esto esperando la curación. El tema es que la curación no se daba. Si el médico le cuenta al paciente qué es lo reprimido en él, no hay cura. Entonces Freud ahí advierte otra cuestión. Dice: el trabajo de vencer la resistencia no lo hace el médico. El médico puede ayudar, pero el trabajo lo hace el otro. Y esto lo describe en términos topológicos, no sé si se acuerdan el esquema del peine, que era un cajón con inconsciente, preconsciente y consciente. Sí, el sistema de pensamiento, el trabajo de pensamiento consciente del paciente teje sus vínculos hacia el inconsciente, solo ahí se cura. Es decir, que el trabajo del paciente tiene que atravesar la barrerita de la censura, ¿se acuerdan en el cajón? El trabajo del paciente. Y ahí entonces ya estamos situados en otro terreno. Y hay un factor que comienza a intervenir que es importantísimo, que es el factor tiempo. El factor tiempo en el análisis es vital, porque no es difícil en 6 entrevistas más o menos identificar dónde están los puntos de reprimido de un paciente, porque se identifica en el discurso. Pero para eso hay que darle tiempo al otro que haga su trabajo de tejer esos vínculos. Porque por más que uno los diga, no funciona. Porque generalmente lo que uno dice, finalmente ni siquiera son las mismas palabras que usa el paciente para llegar. Esto es más o menos como lo de la hipnosis, que vos decías que el Freud en un momento como que la dejó de usar porque se daba cuenta que el tipo, por más que hipnotizado, hablaba de cosas y decía cosas, cuando volvía no se acordaba, y tipo era como si no lo hubiera vivenciado realmente. Claro. Que era que decíamos que, me acuerdo, sí, que alguien, que una vez había habido, no sé si lo contaste vos o alguien, que los grababan a los tipos mientras estaban hipnotizados, y cuando les mostraban la grabación, el tipo decía no puede ser, no puede ser. Bueno, sí, capaz que lo dijeron en alguna clase. Sí. Puede ser. Y que no servía, que en definitiva para la cura, digamos, no servía, claro, porque era esto, que si el paciente no lo hacía propio, digamos, no lo vivenciaba de verdad, claro, no dicho, quedaba la marca, si él digamos. no se analiza, no funciona. No pasa nada. Claro, es eso. Y la hipnosis en verdad no tenía un valor sugestivo, porque la hipnosis era a fin de quebrar la resistencia, ya era un intento, es el primer intento de análisis. Creo que les decía la vez pasada, Freud tiene una gran ventaja, que es un cabeza dura, es un investigador y él quiere anoticiarse de los orígenes del síntoma. Y como a él le interesa eso, lleva al otro a eso. Y cuando el otro hace ese trabajo, se cura. Por eso les decía en la clase pasada, se reintroduce en el terreno científico, por vía de la ciencia, el sujeto que había quedado elidido de la ciencia, porque la ciencia es objetiva, no es subjetiva. La ciencia trabaja con el objeto, con la medición, con el cálculo, con lo predecible. Y vos como sujeto tenés que restar esa ecuación. Porque es un mal científico aquel cuya subjetividad se mete en su campo de estudio. Ahora Freud, tratando
desde la objetividad más absoluta, se vuelve a meter en el centro del sujeto, ¿se entiende? Lo mismo le pasa a Einstein y a Heisenberg con el principio de incertidumbre. Bueno. ¿Me casás la yerba? Creo. Entonces, Me parece, creo. ¿Está ahí la yerba? Sí. Vale. Sí, perdón. Vamos con 151. Es correcto esto que decías, porque en la hipnosis está disociado el tomar conciencia. Pero justamente lo que ocurría era, sin ser consciente de lo que decía, igual el síntoma se movía. Con solo hablar se movía, ¿no? Pero vos ponías el acento en que justamente tiene que ser el proceso consciente del paciente el que realice esa búsqueda de la causa. Y sí, efectivamente. Si no lo dijiste vos, lo habrá explicado alguna profesora, algo, porque claramente yo no lo pensé. No, pero lo de las grabaciones decís. Sí, lo de la grabación. Esto otro sí lo hablamos acá. Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a empezar con un texto que es de 1914. Se llama Puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Y si quieren, para la próxima vemos todos el capítulo 1 de In Treatment y lo comentamos desde este texto. ¿Parece? Bien. ¿Acaso todo principiante en el psicoanálisis tema al comienzo las dificultades que le depararán la interpretación de las ocurrencias del paciente y la tarea de reproducir lo reprimido? Pero pronto aprenderá a tenerlas en poco y a convencerse, en cambio, de que las únicas realmente serias son aquellas con las que se tropieza en el manejo de la transferencia. ¿Hasta acá qué dice? Que primero, uno puede pensar que las dificultades de ser psicoanalista estriban en interpretar, en ver. ¿Qué dice el paciente? En interpretarlo y reproducir lo reprimido. Pero pronto, dice, uno aprende que no, que eso no es lo más difícil. Que lo más difícil, las únicas realmente serias, son aquellas con las que se tropieza en el manejo de la transferencia. De las situaciones que ella produce, seleccionaré una, bien circunscrita, tanto en razón de su frecuencia y real importancia, cuanto de su interés teórico. Me refiero al caso en que una paciente mujer deja colegir, por inequívocos indicios, o lo declara de manera directa, que, como cualquier frágil mujer, se ha enamorado del médico que la analiza. Es el caso de la situación. Esta situación tiene sus lados penosos y cómicos, y también sus lados serios. Además, es tan enmarañada y de condicionamiento tan múltiple, tan inevitable y de solución tan difícil, que su estudio, adecuado desde hace mucho tiempo, habría llenado una necesidad vital de la técnica analítica. ¿Por qué no una dificultad? Es una dificultad muy frecuente. Fíjense que lo dice. O que dé indicios de estar enamorada, o que lo declare abiertamente. ¿Se acuerdan del caso de esta paciente que había soñado que yo era el novio? Tengan ese caso también presente después, si no, yo no. Entonces, poder darle una vuelta teórica al tema del amor de transferencia, pero no el amor en el sentido amplio, como quiero a mi analista, no, mi analista es un capo, no, al amor, al que la paciente diga que está enamorada del psicoanálisis, ¿no? Poder darle una vuelta teórica a eso era muy importante, más que 1914, hacía 2 años, el nabo de Jung
Se había encamado con Sabina no sé cuándo, Claro, pues, claro. haciendo un bardo total. Para Bien. cuidado. Freud también por eso escribe esta serie de textos. Que Freud nunca había caído en este obstáculo, claro, ya le había pasado. El primero que cae en ese obstáculo es Breuer, con Ana O. ¿Se acuerdan? Que Ana O le hacía embarazos histéricos a Sí. Breuer y le decía, incluso le empezaba a mandar flores, que Breuer después sale rajando y se va a una segunda luna de miel a Venecia con su mujer, Sí. que ahí conciben una hija. Esa hija, 40 años después, se pega un tiro en Nueva York. Farándula. Bien. Pero como nosotros no siempre estamos libres de cometer los errores de los que nos burlamos en los demás, no nos hemos apresurado hasta ahora a cumplir esta tarea, a escribir sobre esto. Una y otra vez tropezamos aquí con el deber de la discreción médica, un deber inexcusable en la vida, pero ocioso en nuestra ciencia. Y puesto que la bibliografía psicoanalítica pertenece también a la vida real, de ahí nace una insoluble contradicción. Hace poco he infringido en un punto esa discreción para indicar cómo la mencionada situación transferencial aplazó el desarrollo de la terapia psicoanalítica en su primer decenio. Yo no sé qué quiso decir ahora. ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo? ¿Podés volver a Sí, leer? obvio. Lo que, en verdad, una y otra vez dice, tropezamos aquí con el deber de la discreción médica, un deber inexcusable en la vida, pero ocioso en nuestra ciencia. Esto es algo que no se puede contar casos, no se pueden publicar casos. Se pueden contar casos en una ciudad como esta, pero un círculo de Viena, como el que estaba Freud, además, empezando a ser conocido y que todo el mundo lo empieza a leer, era muy difícil escribir un caso. Freud en toda su vida escribe 5 casos. 5 casos fallidos. Casos fallidos. Casos que no salieron. Nunca Freud escribió un caso que salió. Mira, Porque tiene mucho más valor, porque lo que se puede aprender de eso. claro. Y después lo que dice esto, hace poco he infringido en un punto esa discreción, debe ser porque contó algún caso. Ah, mira, acá hay una nota escrita. Claro. Había escrito un texto el mismo año que se llama Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, y yo había comentado un caso. Bien. Para el lego, ¿saben lo que es un lego? Un lego es como aquel que está por fuera del ambiente, fuera de la parroquia. Ponele, a ver, no sé. Todos los de grafología del primer año están por fuera de la parroquia. Y el segundo año están adentro de la parroquia. Ya están al tanto del tema. Las novatas. Claro, para la gente de la calle, ¿no? Para el lego bien educado, no para doña Rosa, que tal cosa es, frente al psicoanálisis, el hombre culto ideal. Los episodios amorosos son inconmensurables con los de cualesquiera otra índole. Se sitúan, por así decir, en una página especial que no admite ninguna otra escritura. Y entonces, si la paciente se ha enamorado del médico, el lego pensará que solo 2 desenlaces son posibles. Uno más raro, en que todas las circunstancias consistieran en la unión legítima y permanente de ambos, y otro más común, en que médico y paciente se separarían, abandonando el recién iniciado trabajo que debía servir al restablecimiento, como si un accidente elemental lo hubiera perturbado. Es un forro como escribe porque te das 1000 vueltas, ¿no? Es bastante modernoso al escribir. El lego dice va a pensar esto. El lego bien culto va a decir, bueno, ahí tenés 2 por 2. No se quedan O con te engañas con la paciente, cosa rara, o por el buen respeto a la ética médica se para el análisis y se concluye. Claro está, también es concebible un tercer desenlace,
que hasta parece conciliable con la prosecución de la cura. El anudamiento de relaciones amorosas ilegítimas y no destinadas a ser eternas estoy leyendo mal, perdón. Claro está, también es posible un tercer desenlace, que hasta parece conciliable con la prosecución de la cura. El anudamiento de relaciones amorosas ilegítimas, claro, está pensando en un médico casado. Hay otras variables de la época que están interviniendo acá. La primera opción que daba el Lego es que el tipo se separe de su mujer y se case con la paciente, ¿no? La otra es que se interrumpa. Claro, queda una tercera, dice. Relaciones amorosas ilegítimas. Y no destinadas a ser eternas. Pero lo vuelven imposible tanto la moral civil como la dignidad médica, bueno, claramente, siglo XX, principios del siglo XX. El Lego, sin embargo, rogaría que el analista lo tranquilizara, asegurándole, lo más claramente posible, que este tercer caso quede excluido. Es evidente que el punto de vista del psicoanalista tiene que ser diverso. Ahí tiene una bomba ya. Que no es el del Lego, ya. No es ni la 1, ni la 2, ni la 3. O sea, no es separarte de tu mujer y casarte con la paciente, no es terminar el análisis. Y obviamente no es engañar a tu mujer. Supongamos el caso del segundo desenlace de la situación considerada. El médico y la paciente se alejan tras enamorarse ella de él. La cura es resignada. Pero el estado de la paciente pronto vuelve necesario un segundo intento analítico con otro médico. Y este aquí que de nuevo se enamora de este segundo médico. Claro, se va a volver a dar la transferencia y así va a andar pasando de... ¿Qué dijo? Psicoanalista. Claro. Todavía no está esa escritura. Esa escritura es posterior, ¿no? La está laburando todavía. Se enamora de este segundo médico y de igual modo se interrumpe y recomienza del tercero, etc. Este hecho de segura ocurrencia y que, según es notorio, constituye una de las bases de la teoría psicoanalítica, admite dos valoraciones. Una para el médico que analiza y otra para la paciente necesitada del análisis. Para el médico significa un esclarecimiento valioso y una buena prevención de una contratransferencia acaso aprontada en él. ¿Saben lo que era la contratransferencia? No me acuerdo, lo vimos. Son los sentimientos que el analista tiene para con el paciente. La transferencia es del paciente al analista, claro. La contratransferencia es del analista al paciente. Tiene que discernir que el enamoramiento de la paciente le ha sido... ¿Puedes retomar el párrafo, sí, por favor? Entonces, dice, este hecho de segura ocurrencia que pasa siempre, constituye una de las bases de la teoría psicoanalítica y admite dos valoraciones, una para el médico y otra para la paciente. Para el médico tiene que serle, es importante que él sepa, ¿no?, que tenga este esclarecimiento valioso y que esté prevenido y una buena prevención de una contratransferencia acaso aprontada en él. Es decir, una contratransferencia de él, ¿no? Tiene que discernir que el enamoramiento de la paciente le ha sido impuesto a ella por la situación analítica y no se puede atribuir, digamos, a las excelencias de su persona, que, por tanto, no hay razón para que se enorgullezca de semejante conquista, como se la llamaría fuera del análisis. Es muy básico, es muy claro lo que está diciendo. Que no se haga el piola. Qué grande que soy. Soy un capo que se me enamoran de mí. No, eso es un salado. Tampoco. Bueno, pero si, Eso es el ego también. Si se pone en esa situación... No, claro, obvio. Obvio. Y siempre es bueno estar sobre aviso de ello. Para la paciente, en cambio, se plantea una alternativa. Debe renunciar a todo tratamiento psicoanalítico o consentir su enamoramiento del médico como un destino inevitable. Pero la paciente sí o sí necesita que el médico, digamos, le dé una mano para poder superarlo, ¿no?
Claro, no se puede analizar. Ella cómo hace, claro. Claro. Sí o sí necesita que el tipo Totalmente. la comprenda, que entienda que el análisis tiene que seguir y Obvio. ayudarla. Claro, Totalmente. que no enganche él. o Sí, que ella. no enganche y que además, estamos hablando que obviamente hoy por hoy todos los psicoanalistas ya saben, me imagino, cómo tratarlo y Sí. todo, pero en ese momento, bueno, ponele, me imagino, cuando recién surgía, supongo que Freud era, ¿qué hago con esto ahora? ¿Corto, no corto, sigo? ¿Cómo ayudo a la mina para Lo que...? que pasa es que Freud, el chabón no se pierde por esto de ser un cabeza dura. Claro, él iba a Sí, investigar. como que yo Quiere voy para investigar, ahí y no le ella importa. haga lo que quiera, claro. Un día podríamos ver un caso medio feo, ¿no? Pero es de un analista que termina estando con una paciente utilizando la transferencia con alevosía horrenda. Obviamente la paciente en una bolera también se presta a ese juego, pero podríamos verlo ese caso. ¿Qué es? ¿De dónde es el caso? Es un caso que yo vi cuando estaba en la cátedra de ética. Una violación, obviamente, a la moral, ¿no? Esto es lo que no hay que hacer. De hecho, el código de ética de la American Psychological Association, la APA, dice que una relación entre psicólogo y paciente solo se puede dar después de 2 años de concluido el tratamiento. Ah, o sea, ni Porque siquiera. claro, porque los yanquis te cronometran todo, ¿viste? Son 2 años y se termina la transferencia. Son tontos totales. Aparte que ellos, otra cosa muy loca de los yanquis, ya no admiten la palabra transferencia, porque son cognitivos. No obstante, en el código de APA dicen, no, bueno, 2 años, como tiempo para que el vínculo se desarme. Ahora hay pacientes que se van por 1 año el análisis, vuelven y la transferencia está intacta. El inconsciente, la temporalidad no actúa. No. La transferencia puede estar intacta 15 años después. Bien. Para la paciente, en cambio, se plantea una alternativa. Debe renunciar a todo tratamiento psicoanalítico porque, claro, o va con fulanito se enamora, o va con el otro se enamora. Todos eran hombres en esta época también, ¿no? Lo que no quita que no pueda haber una transferencia amorosa con una analista mujer, de una mujer, o de un hombre con un hombre. Y no estamos hablando de homosexualidad, ¿no? Bien. Debe renunciar a todo tratamiento psicoanalítico o consentir su enamoramiento del médico como un destino inevitable. Hay una nota al pie. Dice que la transferencia puede exteriorizarse en otros sentimientos menos tiernos. Es algo consabido y no lo trataremos en este ensayo. Está dejando al lado la transferencia hostil. Pues hay otros textos. Bien. No dudo de que los parientes de ella se declararán partidarios de la primera posibilidad, con igual decisión que el médico analista por la segunda. La primera era renunciar a todo tratamiento psicoanalítico, la segunda era el enamoramiento del médico es inevitable. Pero, opino, he ahí un caso en que la decisión no se puede dejar en manos de la tierna, o más bien celosa y egoísta, preocupación de los parientes. Siempre los parientes son obstáculo al tratamiento. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? O sea, Porque en el momento en que algo se mueve de la estructura, bueno, no siempre estoy diciendo, exagerado. Cuando algo Ya se con los mueve casos de más la- graves. Sí. Con los casos más graves y también con los menos graves. ¿Sí? Cuando un paciente hace un movimiento, el otro día un paciente hace un movimiento, reaparece la madre llamándolo reaparece la madre ahí tironeando de nuevo y enganchando. Si antes la madre lo querían seducir con espejitos de color, ahora le trae un auto. Parece joda. Que son ejemplos, Que el tipo ¿no? empieza a Más separarse. grande, claro. Claro. Y aparece un auto por parte de la madre, como... Ah, bueno, me imagino que entre madre e hijo me da la impresión de que sí, que debe ser más fuerte. Si la madre es como... y el Sí. pie es medio débil, por decirlo de alguna manera, claro. más manipulable, digamos. Que la madre también vaya a análisis. Que no le guste un carajo, que Oh, el nene se totalmente. independice. Sí. Es re Es común, verdad. yo no atiendo a niños, ¿no? Pero es re común que cuando un niño está en análisis y empieza a mejorar, que los padres lo saquen del análisis. Porque al moverse una estructura en la pieza femenina se mueve toda la estructura.
Sí, un niño más todavía, porque Totalmente. la depresión va por O el pobre un adolescente también. Un adolescente, supongamos que en la familia tiene un hermano que es compinche, que es culo y calzón y van a todos lados juntos. Se empieza a mover, digamos que en su análisis, él quiere un poco más de privacidad, más su mambo, entonces le empieza a cerrar la puerta al hermano. El hermano se vuelve loco y le hace quilombo a los padres, la familia se revoluciona, dice, ¿cómo este tanta ahora? Sale, vuelve correado, que qué sé yo, qué pasó y todo esto desde que vos empezaste tu análisis, o sea, se arman estos quilombos, son muy normales. Bien. Solo el interés de la enferma debiera prevalecer. Es que el amor de los parientes no puede sanar neurosis alguna. Al psicoanalista no le hace falta ser entremetido, pero tiene derecho a proclamarse indispensable para ciertos logros. El pariente que haga suya la suposición de Tolstoy frente a este problema podrá, sí, permanecer en la posición imperturbada de su mujer o de su hija, pero tendrá que buscar la manera de aguantar que ella conserve su neurosis y la perturbación de la capacidad de amar que ésta conlleva. ¿Voy muy rápido? ¿Se sigue? Sí. En definitiva, el caso es parecido al del tratamiento ginecológico. Por lo demás, el padre o el marido celosos se equivocan grandemente si creen que, haciéndole emprender a la paciente un tratamiento diverso del analítico para combatir su neurosis, evitarán que se enamore del médico. Fíjense lo que está diciendo, la transferencia no es solo de psicoanálisis. No hay análisis sin transferencia, pero la transferencia es un fenómeno de la vida. Haciéndose emprender a un paciente un tratamiento diverso del analítico para combatir su neurosis, evitarán que se enamore del médico. Se equivocan si creen eso. La única diferencia en un tratamiento diverso del analítico consistirá en que ese enamoramiento, destinado a permanecer inexpreso y no analizado, jamás podrá prestar al restablecimiento de la paciente la contribución que el análisis le extraería. Según es sabido, ciertos médicos que practican el análisis preparan con frecuencia a sus pacientes mujeres para la aparición de la transferencia amorosa. Bueno, mirá, vos te vas a enamorar de mí, esta es parte del tema. Es Te va a normal, pasar es normal. no te preocupes. Claro. Vos decime cuando llega. Escuchen esto. Y hasta las exhortan a enamorarse del médico solo para que el análisis marche adelante. Claro, Enamorate, vaya más vamos. rápido, dale, va. No me resulta fácil imaginar una técnica más disparatada, dice. Así se le quita al fenómeno el carácter convincente de lo espontáneo y uno se crea obstáculos de difícil remoción. Claro, la ri, cualquiera. Es cierto que a primera vista no parece que del enamoramiento en la transferencia pudieran hacer algo auspicioso para la cura. La paciente, aún la más dócil hasta entonces, ha perdido de pronto toda inteligencia del tratamiento y todo interés por él. No quiere hablar ni oír más que de su amor. Demanda que le sea correspondido. Ha resignado sus síntomas o los desprecia y hasta se declara sana. Claro, pero ¿y ahí qué haces? O sea, Sobreviene un total cambio de día de la escena, como un juego dramático que fuera desbaratado por una realidad que irrumpe súbitamente. Por ejemplo, una función teatral suspendida al grito de fuego. Esa metáfora que mete. Sí, claro, están viendo una obra y de repente gritan fuego. El médico que lo vivencie por primera vez no hallará fácil mantener la situación analítica, es verdad, es cierto, y sustraerse del espejismo de que el tratamiento ha llegado efectivamente a su término. Luego, meditando un poco, uno se orienta. Sobre todo, concibe una sospecha. Cuanto estorbe por seguir la cura puede ser una exteriorización de una resistencia. Perdón, yo voy a marcar eso porque voy a seleccionar esa cita. Fíjense. Luego, meditando un poco, uno se orienta. Sobre todo, concibe una sospecha.
estorbe proseguir la cura puede ser la exteriorización de una resistencia. El médico que lo evidencia por primera vez dice: no hallará fácil mantener la situación analítica y sustraerse del espejismo de que el tratamiento ha llegado efectivamente a sus términos. La paciente dice que se enamora de la analítica. Luego, meditando un poco, uno se ve. Sobre todo, consigue una sospecha. Cuando estorbe proseguir la cura, puede ser la exteriorización de una resistencia. Fíjense que acá hay otra dimensión. Freud no cree de una a lo que se presenta en una primera mirada. Es decir, Lacan va a decir que esto es el eje imaginario, la imagen, que después lleva a 20.000 cosas, incluso cosas que utiliza la publicidad con respecto a esto. Lo imaginario viene a ser la primera presentación de algo. Freud acá, al ser investigador, lo primero que se presenta es la espera y ve qué es lo que se oculta detrás de eso, espera ver qué lo motiva, ¿no? Y en el surgimiento, perdón, un comentario más. Fíjense que si Freud hubiera tenido una neurosis de alto alcance, tranquilamente podría haberse quedado él con una satisfacción egótica de ser un levantador. Pero era tan seductor. cabeza dura. Pero era tan cabeza dura, por suerte, en su berretín de investigar, que incluso el enamoramiento de las pacientes a él le hacía obstáculo a sus pretensiones. Y no le cree. Bastante particular, ¿no? Este muchacho. Sí, claro, obvio. Sí, totalmente. De hecho, es que Breuer no descubre el psicoanálisis por este obstáculo. Breuer era el Freud. De hecho, Claro. en la otra que vamos a leer hoy, en las conferencias de introducción, él dice: yo no inventé el psicoanálisis, lo inventó Breuer. Mentira, terminó inventando él, ¿no? Porque él fue el que saltó el obstáculo. Sí. Pero la base ya la tenía. claro, Breuer ya estaba re encaminado. Y en el surgimiento de esa apasionada demanda de amor, la resistencia tiene sin duda una participación grande. Es que desde hacía tiempo uno había observado en la paciente los signos de una transferencia tierna. Y con acierto pudo imputar a esa actitud frente al médico su docilidad, su favorable acogida a las explicaciones del análisis, su notable comprensión y la elevada inteligencia que así demostraba. Como que vino una luna de miel antes, ¿no? Tengo un paciente nuevo que me dieron hace poco que es súper, creo que por ahí lo comenté. Su primera presentación fue: soy homosexual y con HIV positivo. Fue el primero que dijo. No dijiste nada. Y al principio estaba muy dudoso. Él decía: habré caído bien porque, viste, esto es una ruleta. La cartilla de las obras sociales, ¿cómo sé yo quién tengo enfrente? ¿Habré caído bien? Habré caído bien en este lugar. ¿Quién serás vos? Ah. ¿No? Y el otro día ya, cuando se estaba yendo, después de un tiempo el paciente se las arregla para dividir en dos partes la sesión. Una parte que es cuando está sentado en la silla o en el diván, y otra parte que hace como si no contara cuando vas caminando al pasillo, cuando abrís la puerta, cuando te manda un mensaje, como se las ingenia para decir: bueno, ya terminó, ahora digo otra cosa, ¿no? Pero uno ahí no tiene eso que tomarlo como otra cosa, eso sigue siendo parte del análisis. Se estaba yendo y dice: parece que caí finalmente en otro psicólogo que es de Jung y bien. Entonces, el paciente empieza, tiene una transferencia tierna, acepta las explicaciones del análisis, se pone a laburar, favorable acogida a las explicaciones del análisis, notable comprensión y una elevada inteligencia que empezó a decir: ¿cómo trabaja la persona? Todo ello ha desaparecido como por encanto. La enferma ya no intelige nada, parece absorta en su enamoramiento, y semejante mudanza sobreviene con toda regularidad en un punto temporal en que fue preciso alentarla a admitir o recordar un fragmento muy penoso y fuertemente reprimido de su biografía. No es azaroso el momento en el cual esto ocurre. El enamoramiento no ocurre en cualquier lugar.
¿Dónde quedé? Vale decir, el enamoramiento existía desde mucho antes, pero ahora la resistencia empieza a servirse de él para inhibir la prosecución de la cura, apartar del trabajo todo interés y sumir al médico analista en un penoso desconcierto. Sí, ¿no? Me maté. Sí, ahora vuelve. Si se lo mira mejor, uno puede discernir también en la situación el influjo de motivos que la complican. En parte derivan del enamoramiento, pero en parte son exteriorizaciones singulares de la resistencia. De la primera índole es el afán de la paciente por asegurarse de que es irresistible, por quebrantar la autoridad del médico rebajándolo a la condición de amado. Fíjense, rebajándolo a la condición de amado. Y por todo cuanto pueda resultar atractivo como ganancia colateral de la satisfacción amorosa. De la resistencia es lícito conjeturar que en ocasiones aprovechará la declaración de amor como un medio para poner a prueba al riguroso analista, quien en caso de condescender recibiría una reconvención. No entendí. Pásalo para allá. Pero, sobre todo, uno tiene la impresión de que la resistencia, como agente provocateur, como agente provocador, acrecienta el enamoramiento y exagera la buena disposición a la entrega sexual a fin de justificar, invocando los peligros de semejante desenfreno, la acción eficaz de la represión. ¿Está difícil o en líneas generales se sigue? Sí. Si yo me voy con la... Una yerbuita, una cosa. ¿Eh? Ah, no, era acá no. Una alumna en el curso anterior se ahogó con el mate y empezó a hacer una asociación acerca de un sueño que tenía de ahogarse. Y terminó hablando de un ataque de pánico que ella le había agarrado por primera vez el ataque de pánico tomando mate, habiéndose ahogado. Y se había armado un despirol. No, seguí tranquilo, que acá no pasó nada. Digo que la sepa, igual. Todo este andamiaje, que también puede faltar en casos más puros, ha sido considerado por Alfred Adler, uno de sus discípulos, bien lo sabemos, como lo esencial del proceso. Ahora bien, acá viene lo importante. ¿De qué modo debe comportarse el analista para no fracasar en esta situación? Si es cosa para él decidida, que la cura tiene que abrirse paso a pesar de esa transferencia amorosa y a través de ella. En este punto me resultaría fácil postular, por expresa insistencia en la moral universalmente válida, que el analista jamás tiene derecho a aceptar la ternura que se le ofrece ni a responder a ella. Claro, nos ponemos morales por una cuestión de ética médica, no se puede aceptar eso. Porque no ha sido la propia galantería, como decían de Freud, la que motiva el enamoramiento. No es por tus atributos como hombre que se está enamorado. Entonces sería muy fácil postular apelando a la moral y decir esto no se debe aceptar. Y que al contrario debería considerar, llegado el momento, de abogar ante la mujer enamorada por el reclamo ético y la necesidad de la renuncia. No, yo soy tu analista, yo no soy una opción. Esto no es una cuestión ética. Yo no soy tu analista, dije. Y la necesidad de la renuncia. Conseguir que abandone su apetencia y venciendo la parte animal de su yo, prosiga el trabajo analítico. Se ve que se le era complicado, ¿no? Pero yo no satisfaré tales expectativas. No me voy a poner moral. Ni la primera ni la segunda parte de ellas. La primera no, porque no escribo para la clientela, sino para médicos que tienen que luchar con dificultades serias. Y porque además puedo reconducir aquí el precepto moral a su origen.
vale decir, a su condición de adecuado al fin. ¿Qué quiere decir? Es verdad, sí, se rechaza. A ver, el médico no dice, sí, dale, vamos, ¿no? Pero eso tiene un porqué, no es una cuestión moral, sino no, porque no se debe, no es esa tontería, ¿no? Esta vez me encuentro en la feliz situación de sustituir la imposición moral por unos miramientos de la técnica analítica sin alterar el resultado. O sea, de pedo caerá con la moral porque el médico no acepta, pero no es simplemente por moral. De manera aún más resuelta, desdeciré la segunda parte de la expectativa indicada. Exhortar a la paciente, tan pronto como ella ha confesado su transferencia de amor, a sofocar lo pulsional, a la renuncia y a la sublimación, no sería para mí un obrar analítico, sino un obrar sin sentido. Reprima su amor. No se enamore. Sería un obrar sin sentido. Fíjense esta cita. Sería lo mismo que hacer subir un espíritu del mundo subterráneo con ingeniosos conjuros para enviarlo de nuevo ahí abajo sin impedirle nada. Uno había llamado a lo reprimido a la conciencia solo para reprimirlo de nuevo, presa del terror. Además, no cabe hacerse ilusiones sobre el resultado de semejante proceder. Es bien sabido, contra las pasiones de poco valen unos sublimes discursos. No, usted no se debe enamorar, usted debe renunciar a esto. La paciente solo sentirá el desaire y no dejará de vengarse. Bueno, ¿Y cómo lo tiene que tratar? Sofía también está. Fíjense, esta paciente que sueña que yo soy el novio. Es producto del análisis, es producto que ella llega a articular el abuso. Que ella pone en serie los hombres de los cuales ella se ha valido o ha pedido ayuda en su vida, que todos terminaron en la cama. Y es producto de ese trabajo. Que ahora también ella piense que entonces, si ella ahora se toma de mi mano, también terminamos en la cama. Tampoco puedo aconsejar un camino intermedio, que quizás pudiera parecer a muchos particularmente sabio, consistente en que uno afirme corresponder a los sentimientos tiernos de la paciente, esquivando los quehaceres corporales de esa ternura, hasta que pueda guiar la relación por sendas más calmas y elevarla a un estadio superior. Yo también te quiero. A mí también me pasa lo mismo. Pero prosigamos el análisis a fin de que se lea el estado. A semejante expediente le objeto que el tratamiento psicoanalítico se edifica sobre la veracidad. En ello se cifra buena parte de su efecto pedagógico. Esta cita se le tengo que pasar a una amiga, perdón, estoy de seleccionar citas. Y de su valor ético. Esto es cierto. No se miente. En todo caso, si el paciente te pregunta algo que no puedo responder, no lo respondes, pero no decís una cosa por otra. Porque cuando mentís después se te salta. Te salta siempre. Es imposible mentir. Es peligroso abandonar este fundamento. Quien se ha compenetrado con la técnica analítica ya no acierta con la mentira ni con el fingimiento, indispensables al médico en otros campos. No, su cáncer se cura, a ver si tiene algún efecto, ¿no? Claro. Y suele traicionarse cuando los intenta con el mejor de los propósitos. Puesto que uno exige del paciente la más rigurosa veracidad, pone en juego su autoridad íntegra si se deja pillar por él en una falta a la verdad. Por otra parte, el experimento de dejarse deslizar por unos sentimientos tiernos hacia la paciente conlleva a sí mismo sus peligros. Uno no se gobierna tan bien que de pronto no puede llegar más lejos de lo que se había propuesto. Era corresponderle la ternura sin ir a la cama. Opino, pues, que no es lícito desmentir la indiferencia que, mediante el sofrenamiento de la contratransferencia, uno ha adquirido.
¿Cómo de Claro. nuevo? Uno es indiferente, digamos. ¿Por qué? Porque estás alertado de que esto sucede, de que no sos vos, que no es por vos. Es. Entonces los sentimientos que a vos te puedan generar ahí ya son carne de cañón para tu análisis, no llega, no te llega a enganchar. Por lo tanto a vos eso te vuelve indiferente. Entonces él está diciendo acá que, bueno, camino intermedio, decile que sí, que también la querés. ¿Entendés? Entonces dice, y para después llevarlo a un lugar más elevado del análisis. Pero ahí dice, no, pero no tenés que mentir. No mientas, está diciendo. ¿Se entiende? De nuevo. Sabés que el amor de transferencia puede surgir. Si surge el amor de transferencia, te puede surgir a vos la contratransferencia, que es los sentimientos que a vos te genera ese amor. Ahora, por virtud del análisis y por saber que esto ocurre, ¿no? Uno ya está advertido. Y si un paciente te causa alguna impresión, esa impresión es tuya, te corresponde a vos y a tu análisis. Y eso no influye. Esto genera que, frente al enamoramiento, haya una indiferencia. Ahora, Freud, ¿qué dice? Un camino intermedio podría decir, bueno, hacete como que en verdad sí estás enganchado con ella, para elevarlo a un lugar más elevado del análisis. Pero eso sería mentir. ¿Y de qué serviría igual para el análisis? No, por ahí para aliviar las aguas, decía él. Para calmar aliviar. un poco más la situación, decir, pero prosigamos, yo también te quiero, veamos de qué se trata esto. Porque además ahora estás neurótica. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer una relación así? ¿No? ¿Qué sé yo? Estoy inventando. Sí, porque no podría ser, claro. Ya he dejado corregir que la técnica analítica impone al médico el mandamiento de denegar a la paciente menesterosa de amor la satisfacción apetecida. La cura tiene que ser realizada en la abstinencia. Solo que con ello no me refiero a la privación corporal, ni a la privación de todo cuanto se apetece, pues quizás ningún enfermo lo toleraría. Lo leo de nuevo. Vale. La cura tiene que ser realizada en la abstinencia. Solo que con ello no me refiero a la privación corporal, ni a la privación de todo cuanto se apetece, pues quizás ningún enfermo lo toleraría. Acá Freud está hablándole casi, parece que se hubiera adelantado al futuro y está hablando de los lacanianos, que no te responden una demanda. ¿Te puedo llamar? ¿Cómo andás? Claro, que no te alojan. ¿Qué No lindo sé. duda? Que no te aloja. Es cierto, todo eso es un intento de aproximamiento tierno a la nariz. Y la cura debe ser realizada en la abstinencia, ¿Qué significa la abstinencia? que no se debe, que para que la cosa avance, uno no debe satisfacer, no debe responder a esa demanda. Calmame. Ahí no hay que responder. Lo estoy diciendo mal. No es que no hay que responder. La calma, lo único que va a hacer es un efecto sugestivo. Continúa el... Ahora la persona va a quedar ligada a la figura del médico y sus síntomas va a resolver en tanto esté en transferencia. Porque esta es una cuestión, la transferencia basta por sí sola para aliviar los síntomas. Pero eso sería solo un tratamiento sugestivo y un psicoanálisis. Para que un tratamiento reciba el nombre psicoanalítico, la transferencia debe usar su fuerza para que el paciente venza la resistencia. Ahí también se libera del psicoanalista. Y ese es el fin de análisis. Ya no queda pegado. Se disuelve la transferencia. Porque esto es otro que no estamos viendo, yo me estoy adelantando mucho, pero lo que se juega en transferencia es lo más poderoso de la resolución del análisis. Si yo a mi analista la tomo como mi madre, y le digo aplaudidme como me aplaude mamá, y ella me interpreta eso, vale mucho más esa interpretación
porque es en el vínculo que se jugó mi inconsciente, ¿se entiende? No fue en un recordar, fue en un actuar, fue en acto, con ella. Y eso es una transferencia. Entonces te decía, yo no me enamoré de mi analista, no, claro, pero por la edad que tiene, la puedo tomar en otras figuras, ¿no? Y la llamo a ciertos lugares, claro. Entonces, la cura debe ser realizada en la abstinencia, pero no es la privación de todo cuanto el tipo te dice o la mina te dice, pues quizás ningún enfermo lo toleraría. Lo que yo quiero es postular este principio. Fíjense, hay que dejar subsistir en el enfermo necesidad y añoranza como unas fuerzas pulsionantes del trabajo y la alteración, y guardarse de apaciguarlas mediante subrogados. Es que uno no podría ofrecer otra cosa que subrogados. ¿Te llama la posición de padre? Te le das al padre. ¿Te llama la posición de novio? Le das el no. Son subrogados. ¿Qué son subrogados? Son sustitutos. Fíjense que Freud dice, entonces, hay que dejar subsistir en el enfermo necesidad y añoranza como fuerzas del trabajo, porque además uno no puede calmarlas, esas fuerzas. Lo único que puede hacer es darle un sustituto, un ibuprofeno, un calmante. Puesto que la enferma, a consecuencia de su estado y mientras no hayan sido levantadas sus represiones, será incapaz de lograr una efectiva satisfacción. Vamos a quedarnos ahí porque es una cita bastante importante. ¿Se acuerdan la vez pasada que les había leído una cita del libro de Feynman, La sombra de Heidegger? Sí. Que hablaba de la búsqueda de la dicha y la felicidad. En la carta que el padre le deja a su hijo y le dice, no te vayas con esos berretines burgueses, algo así, le dice, no usa esas palabras, pero el trabajo y la alteración, las fuerzas pulsionantes del trabajo, es esa insatisfacción vital, eso de que no cierra, que hace que la cosa siga. ¿Y qué hace el paciente? Pide que eso concluya. ¿Con qué? Y bueno, con algo que los humanos hacen todo el tiempo, con un amor. ¿Quién no espera un amor para que la cosa se resuelva, para que la fuerza pulsionante de la vida calme? ¿A quién no le falta la pareja perfecta? El compañero, la compañera, la relación con el hijo perfecta. ¿A quién no le falta ese amor? Entonces hay que dejar subsistir eso. Porque además, si vos querés calmar eso, no le vas a dar más que un sustituto. Eso conlleva más a la frustración. Eso es frustración. Preguntémonos más bien de dónde viene esta frustración. ¿Es del silencio del analista?, se pregunta Lacan, de no responder a la demanda. Una respuesta, incluso y sobre todo aprobadora, al habla vacía, al pedido de calma, muestra a menudo por sus efectos que es mucho más frustrante que el silencio. ¿No se tratará más bien de una frustración que sería inherente al discurso mismo del sujeto de todos? ¿No se adentrará por él el sujeto en una desposesión más y más grande de ese ser, de sí mismo, con respecto al cual, a fuerza de pinturas sinceras, de rectificaciones que no llegan a desprender su esencia, de apuntalamientos y de defensas que no impiden a su estatua tambalearse, que Lacan es un forro, de abrazos narcisistas que se hacen soplo al animarlo, acaba por reconocer que ese ser no fue nunca sino su obra en lo imaginario y que esa obra defrauda en él toda certidumbre. Fíjense esto, pues en ese trabajo que realiza de reconstruirla para otro, ponen para la propia historia para otro, vuelve a encontrar la alienación fundamental que la hizo construirla como otra y que la destinó siempre a serle hurtada por otro. Chino la gana. China, sí. Sí, hijo de puta.
Hay una cita que es muy conocida en la facultad porque la hace un profesor que se llama Fabián Sheckman, que es de psicopatología, está en tercer año. El tipo resulta que es muy seductor cuando da sus clases, es un showman. Las clases de él están llenas de gente, la gente va, lo escucha, es un tipo muy publicitario. Casi que no dice, casi que no muestra la fase de trabajo pulsionante e insatisfactorio del psicoanálisis y del estudio del psicoanálisis, que es el no entender, el tratar de encontrar la vuelta a él, lo hace una pinturita. Y algo de que siempre dicen los teóricos es que el psicoanálisis se trata de una carta de amor, que se trabaja del amor y para el amor. Y Es eso romántico. Es un tarado. De hecho, al fin de la cursada este tipo, creo que de eso te conté hace poco, hace una fiesta con todas las alumnas y alumnos de la cursada, que son alrededor de 2.000, 2.500, es una materia anual. Yo fui, cuando cursé obviamente tenía que participar en ese evento institucional, donde él toca con su banda. Él es el cantante principal, el titular de cátedra. Otro toca la guitarra, que se llama Godoy, que todas están enamoradas de Godoy, o eso se escucha en los pasillos. Godoy es un tipo que se plancha el pelo. ¿Godoy cuánto? No me acuerdo. Claudio Godoy. ¿Por qué lo conoces? Me parece que sí. ¿De dónde? No, por ahí no. Había un dúo que se llamaba Alvarado Godoy. ¿Dúo de qué? Bandoneón. No, este tipo es... No, eh, eran muy buenos, Eran muy buenos. De hecho, Godoy es el hijo de un psicoanalista más viejo, también Godoy padre. Ah, nada que ver. Y Godoy en la EOL tiene el pase. Godoy hijo. El pase, ¿saben lo que es? Cuando terminaste tu análisis, vas a la EOL y presentás tu testimonio de análisis concluido frente a un jurado que te lo prueba o no. Estúpido. Durante 10, 12 años de tu vida estuviste laburando para que el otro no decida sobre vos y te va a presentar un jurado. Esa es la EOL. Esa es la escuela de orientación lacaniana. Cualquiera. Ahí Y los también salames llega. son eso igual. No son tan salames, obviamente, dicen cosas muy interesantes y escriben cosas muy copadas, pero son publicitarios y son románticos. Y lo que hacen es enamorar. Vos no caíste bajo su... Sí, claro que cae, todos caemos. Fuiste a la fiestita y te gustó. Yo fui a la fiestita. Aplaudiste y Yo gritaste. estaba de novio en esa época. Fui a la fiestita con Paloma. Y me acuerdo que igual llegamos, ¿Qué música toca? toca cosas de los redondos, cosas ¿Y así. qué edad Paloma tiene? se ¿Qué edad enamoró. tiene el chavo? Paloma se enamoró de Godoy. Paloma está claro, me decía, ay, este Sheik, ¿qué te pasa? No, en la fiesta está el telón cerrado y la gente empezaba a aplaudir y Sheckman, ¿dónde está? Oye. Sheckman, ¿dónde está? El tipo, ¿dónde está? Ahí sale. El tipo está relado. Horrendo, cualquiera. Ya le vas a cursar. Ya la Y voy a tenés que ir a la fiesta. pasar. Hoy voy a ir de una, voy a hacer a ver eso.